Hola a todos y bienvenidos al episodio número 70 de Máquina de Ventas. ¡Qué pasión! Nariz Simón. Muy bien. Oye, te recuperaste de lo pedorro que fue el saludo del 69, siendo un episodio tan importante numéricamente hablando. Yo siento que hay muchos de nuestros oyentes que ya exigen lo que en algún momento fue una promesa de un saludo nuevo cada episodio. Y Sí. les confieso que para mí es un reto. Y estamos preparando, o sea, ahora estamos preparando con muchos días de anticipación los episodios y no estamos preparando los saludos. Yo creo que ahí hay algo que tenemos que corregir. Sí. Se lo debemos a la audiencia, porque ya no son pocos. Y ya en este momento, si alguien nos encuentra en la calle, es como, tú eres Daniel de Máquina de Ventas. Sí. Y el saludo. Exacto. ¿Qué me vas a decir? ¿Hola? Y desde que antes eran buenos tus saludos. Antes eran buenos. Y Sí, ya hubo desde una que- época que estabas on falla. Era una época con una cantidad un poquito más descomunal de licor en las grabaciones. Sí, nos hemos vuelto más saludables y por lo tanto menos creativos. Exactamente, a medida que tus gramos bajan y tu calidad de los saludos también. Entonces hay que decidir qué quieres en la vida. Total. Me estás haciendo pensar. Te está haciendo pensar, reevaluar. Echar para atrás las prioridades del episodio del 68. episodio número 1, del 68. Oigan, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante. Ahorita todo es un hito más extenso, pero te lo voy a decir porque para mí me parece interesante y acabo de hacer una conexión que no tengo escrita acá. Y es que pensando en las metas que tiene Naranja Media de expansión, de apuestas grandes, de abrir países y demás, eso va a requerir, tenemos una meta muy grande de reclutamiento, queremos agrandar el equipo de ventas de Naranja Media. Muy pronto, audiencia, si ustedes están buscando trabajo, quieren que se cambie ese trabajo, les va a llegar nuestra convocatoria, oferta. porque pues reclutar de la audiencia sería Ideal. chef's kiss, obvio. sería ideal porque pues, ustedes ya nos han escuchado, ya saben un poco de mí y bueno. Nuestros Entonces- últimos, te interrumpo, perdón, Sí, sí. nuestros últimos 3 reclutamientos, que estamos muy felices con ellos, han sido de fans de máquina, Han ¿sabes? sido fans de Máquina, entonces, oigan, esperen la vacante porque pues se va a venir. Y lo que estaba pensando es justamente esto que vamos a hablar hoy, que lo voy a adelantar el título, vamos a hablar de 3 características inspiradas en Mac Roberts y en la experiencia de HubSpot que hacen a un candidato o a un vendedor altamente reclutable y que los líderes deberían estar buscando en sus reclutamientos esas características. Vamos a hablar de esas. Si ustedes son vendedores, ¿cómo le inyectamos esteroides a su reclutabilidad? Si es que eso es una palabra, si no, ya no la inventamos. Y cómo a los líderes les damos un framework, como un esquema de cosas, de características que deberían ver sí o sí en un candidato. Y yo voy a estar buscando muchos de esos. Yo estoy parado a este lado de la cancha buscando a esas personas. Entonces, como anillo al dedo. Tremendo, buenazo. ¿Está? Fíjate, algo muy cool de ese libro, que de nuevo aclaramos esto, nos lo estamos mega pirateando de Mark Roberts y solo le estamos metiendo nuestras historias. Léanse por favor todos ese libro, Sales Acceleration Formula, que como les contamos el episodio pasado, le dije yo el otro día a Santivato, me empecé a leer un libro impresionante que se llama Sales Acceleration Formula. Y en ese momento Santi lo estaba agarrando de su librero. Yo dije, como- y yo empecé a gritar, Dan, ¿dónde instalaste las cámaras? Sí, fusión en Dragon Ball Z. Y las cámaras están en la esquina detrás del armario. Escándalo. Escándalo. Entonces, algo cool es que cuando este vato lo contrata HubSpot, más que contratación fue como, porque él es cofundador de HubSpot, Sí, ¿no? sí, Entonces, sí, como, es vente a ser equipo de fundador. los primeros 2 o 3 de HubSpot. Le dicen, necesitamos que te encargues de las ventas. Él dice, yo no sé nada de ventas. Es ingeniero. Exactamente, yo no soy vendedor. Y entonces lo que le dicen es que no necesitamos un coach de ventas, lo que Exacto. necesitamos es alguien que desarrolle a nuestro equipo, que crezca a nuestro equipo. Entonces utiliza todas esas cosas que estudian en ingeniería, que yo no sé qué son, pero que parece que funcionan, y empieza a definir un modelo de cómo reclutar a los personajes ideales. Y él dice que el modelo de reclutamiento realmente le puede servir a todas las empresas. Entonces, él esencialmente lo que hace es, empieza a reclutar gente y hace una lista de características de las que él piensa que son las más importantes en un vendedor, ¿no? Que comunicación, que negociación, que agresividad, que buena vibra, que lo que tú quieras, ¿no? Pero luego aquí es donde entra lo ingenieril del asunto, que un licenciado en comunicación es incapaz de comprender
lo que hay tras bambalinas de eso. Ujú. Pero esencialmente empieza a medir de las características que yo identifiqué en cada vendedor, cuáles efectivamente tienen una correlación con el éxito en ventas Ajá. del individuo. Y entonces, pues, después de cierto tiempo, llega a la conclusión de para HubSpot, en esta época fundacional de HubSpot, lo que necesitamos son estas 5 cosas. Ajá. ¿Por qué necesitamos estas 5 cosas? Porque con los vendedores que tenemos, nos hemos dado cuenta que son las 5 cosas que están más, las 5 características personales que están más correlacionadas con el éxito real en ventas en nuestra industria, vendiéndole a nuestros clientes, ¿no? Entonces, él dice, estas 5 que yo les comparto en el libro, de las cuales nosotros les vamos a hablar el día de hoy de 3, estas 5 son para HubSpot en esa época de HubSpot. No, dice él, dice Mark, no es que yo diga que estas 5 las necesitan todos los vendedores, ¿no? Pero, después de leer el libro y de ver las características, yo sí creo que las 3 de las que vamos a hablar el día de hoy son esenciales. O sea, si tienes esas 3, ya vas muy de gane para ser muy apetecible como vendedor. Y si eres un gerente que está entrevistando y encuentras a alguien que tiene esas 3 características, pues vas muy de... O sea, Rápatelo. así es, Vas o sea, ganado. totalmente. Hay alta probabilidad de que vaya a ser un personaje que te vaya a dar buenos resultados. 100%. A mí la primera me parece espectacular. Si quieres arranquemos de una vez con esa, pero oigan, como una advertencia de lo que vamos a decir que es importante. Si bien estamos metiéndole pirateada, cool que se lean el libro, pero llévense esto desde las dos perspectivas, como, tanto como líderes como potenciales vendedores de alguna empresa, si están empezando en su carrera o no. Por muchas de estas nosotros elegimos particularmente estas porque creo que incluso son agnósticas a la cantidad de tiempo que la gente lleva en ventas. Buen punto. Y esto no es como, es que cuando tú te vas a cambiar de trabajo porque ya llevas 10 años en esta empresa y vas para otra hasta otros 10 años. Creo que incluso para las personas que estén iniciándose y están escuchando este podcast porque por pura curiosidad, yo incluso me atrevería a decir algo, ¿sabes? Y es que estas son características que uno busca en su equipo en general. En general, En es general, es cierto. decir, estas son 3 características que Sí, yo es estaba cierto. pensando ahorita. Esto puede, o sea, si ustedes están viendo a algún amigo que está teniendo crisis y no lo contratan a ningún lado, pues oigan, mándenle este episodio porque probablemente estas características lo ayudan a edificarse como un recluta, como un potencial reclutamiento, una contratación sensual. De acuerdo. Entonces puede ser interesante que ese disclaimer me parece cool porque Sí. abre el espectro un poco a que este episodio de pronto tenga un impacto en una... Claro, no solo ventas. No solo ventas. Es decir, lo vamos a enfocar en ventas. Claro. Pero pues particularmente yo, o sea, yo estaba pensando en como, si yo quiero un diseñador, yo quiero un diseñador así. También, de acuerdo. Entonces me parece con recontramadres. Entonces, el primero, Buenazo. number one, El primero es coachable. coachable. Tú decías que a ti te gusta mucho. Él dice, para mí es el más importante. Eso es lo que dice Mark. A mí, no sé si me atrevería a decir que es el más importante, pero sí, definitivamente me parece esencial, ¿no? Entonces, y luego define, ¿no? ¿Qué significa que sea coachable? Significa la habilidad de absorber y aplicar el coaching. Ya. Absorber y aplicar el Y coaching. aplica el coach. Entonces, me hizo pensar en una vendedora que tuve hace muchos años. Y me acuerdo, estábamos en un café al lado de mi casa, de esas épocas que uno no tenía oficina. Y yo le decía, a ver, fulanita, comercial de 30 segundos. Y me decía su comercial de 30 segundos. Por supuesto, era una chica que ya había estudiado, ya había estado en el bootcamp de prospección. Ya habíamos trabajado junto su comercial de 30 segundos. Y me decía el comercial de 30 segundos, ¿no? Y era un comercial de 30 segundos muy tradicional. Muy Ya. tradicional, muy de clásico. presumir. Sí, totalmente. Y entonces yo le decía, pues obviamente intentaba empezar por lo positivo. Muy bien eso. Pero ¿qué te parece si le hacemos estos cambios? Ah, sí, listo. Le daba tiempo para que reescribiera el guión y le decía, bueno, listo, a ver, aviéntamelo otra vez. Y me decía otro comercial de 30 segundos igual de tradicional. Igual. Entonces, yo decía, a ver, güey, o sea, ¿me estoy Ay, expresando no. mal yo o definitivamente esta mujer no está agarrando la onda? Y lo volví a intentar igual. Y no me pasaba nada más con el comercial de 30 segundos. O me ha pasado gente que he coachado que les digo, a ver, bueno, de aquí al siguiente coaching, pues tienes que hacer tal y tal tarea, ¿no? Tal y tal misión. Y llega el siguiente coaching y no lo hice. La vida fue muy complicada esta semana, se me olvidó, se me pasó, lo que tú quieras, ¿no? Entonces, pues eso es lo que no quieres. O sea, no quieres a alguien que sea incapaz De absorber y aplicar. Efectivamente, güey, tal cual. Ahora, ¿qué dice este vato de cómo medirlo? Que esto me parece bien interesante.
Y esto para mí fue una patada en alguna parte corporal dolorosa. Ok. ¿Por qué? Dice, tú tienes que crear un roleplay. Durante la entrevista. Cuando estés reclutando, tienes Sí. que crear un roleplay. Y yo creo que muchas veces, cuando somos gerentes y estamos reclutando, no tenemos un roleplay preparado. O sea, nos dejamos llevar mucho por la entrevista, nos dejamos llevar por las referencias, nos dejamos llevar por los resultados, pero realmente no vemos a la persona en acción. Entonces es demasiado fácil que alguien nos engañe. Sí. Y muchas veces la mejor venta que hace ese vendedor es que se vendió a sí mismo. Estás riéndote que estás de acuerdo conmigo. Estoy muy de acuerdo contigo. Entonces, Y te admiro. perfecto, gracias, Santi. Con el ego elevado, les digo, ¿qué 3 cosas hay que hacer para medir la coachabilidad? Hacer el roleplay. Después de que... Imagínate que tú dices, oye, bueno, a ver, Santi, vende naranja media, güey. Haz una llamada de prospección de naranja media. Después, lo que vas a preguntarle, ¿cómo te sentiste tú? ¿Cómo te fue? ¿Qué cambiarías? Y ahí tienes que estar al tiro de qué tanto el personaje realmente va a reflexionar y va a decir, pude haber hecho esto mejor o no me gustó esto. Si alguien te dice, espectacular, güey. Soy un dios. O sea, creo que lo hice muy bien. Híjole, vato, eso ya es... Red flag, sí, alarma. Tremenda mala señal, ¿no? Entonces, primero es el roleplay, luego revisa cómo se evalúa y luego, número 3, dale feedback y revisa cómo absorbe y aplica el conocimiento. O sea, a propósito, pídele que cambie algo. Claro. Y entonces dice Mark en su libro, hay gente que de verdad no lo va a absorber, güey. O sea, no lo va a entender o se va a defender. Va a decir, no, lo que pasa es que lo hice así porque... Y va a despreciar el feedback. En vez de decir, estoy de acuerdo y te admiro, van a decir, no estoy de acuerdo, me admiro a mí mismo. ¿Me explico? O dice que hay gente que sí lo entiende, pero que luego le cuesta mucho aplicarlo. Entonces, eso es lo que tienes que estar tú buscando como gerente. Entonces, tú, vendedor, si vas a ser el reclutado, pues ponte al tiro en estas 3 cosas, ¿no? O sea, prepárate para un roleplay, ve preparado para una llamada en frío, ve preparado para un embudo del dolor, ve preparado para un acuerdo previo y por otro lado, ve muy preparado a prestar mucha atención, a cerrar tu hermosa boquita cuando te están dando el feedback, no te defiendas, no te justifiques, toma nota del feedback y ve muy preparado para demostrar que puedes aplicar el feedback inmediatamente. A mí eso me costó mucho. Te voy a contar voy a ponerme aquí en modo terapia, ¿sí? Pero tú eres mi terapeuta, en esencial. Este es tu rol. Roleplay. Roleplay terapia de Benjamín Eloy, Sammy y Santi. Perfecto. A mí me costaba mucho. Yo era probablemente de las personas menos coachables de la historia. ¿De verdad? Pero de la historia. Digamos que métele a la olla inmadurez, métele a la olla que me sentía, mejor dicho, parido por Zeus. Bueno, todas estas cosas de gente inmadura. Y ¿sabes qué me volvió muy coachable? Te voy a echar muchas flores a ti, pero a mí Sandler me volvió muy coachable. Estoy preparado para las flores. Sandler me volvió muy coachable, tanto lo online como lo presencial, como el ecosistema educativo, Sales Master y todo eso, donde hay otras personas que saben más que tú y demás. Hay un montón de cosas como de elementos que suceden ecosistémicamente que te aplacan. Y creo que en mi recorrido de volverme coachable, es decir, obviamente falta, o sea, a todos nos falta, creo que la coachabilidad es algo que puede ser como lifelong. Sí. ¿No? Eso puede ir de aquí de chorro hasta el final de la vida. Porque yo creo que uno a veces se siente coachable. Yo en ventas me siento muy coachable, pero en relaciones de pareja, que nadie me puede decir nada. Claro. O digamos que para la vida, lo que hablábamos ahorita. Sí. Pero particularmente en ventas, una de las cosas que me di cuenta es, o sea, que ustedes pueden construir, y aquí va el mensaje como para los vendedores, de qué me funciona a mí para aumentar coachabilidad. Ahora que lo pienso, esto se me ocurrió ahorita que tú decías algo. Mencionaste el ego. Uh-huh. El ego está listado por todos los gurús y por todo el planeta como el enemigo número 1 del aprendizaje. Claro. Y el enemigo número 1, cuando uno ve la metodología de feedback de Netflix,
ellos dicen, lo primero que tenemos que hacer es, necesitamos desbaratar el ego, necesitamos desbaratar el ego, porque el ego es el que se defiende, el ego es el que dice, no, Dan, pues mira, es que no, Ujú, ¿no? ujú. Y el que defiende las ideas y el que no se deja meter goles. Entonces, como tratar de, o sea, si ustedes quieren ser altamente reclutables, traten de tener poco ego, ¿cierto? Y sobre todo en situaciones de escaneo, en situaciones como la de una entrevista, como la de un roleplay. Eso es una cosa. La otra cosa, creo que a mí me parece que la coachabilidad necesita también como un poquito de método y el de lo que habla ahí es cuando uno lo están coachando, uno tiene que estar más concentrado, o sea, su memoria RAM en su cerebro, en su hámster mental, tiene que estar más concentrada en entender qué es lo que me están diciendo para poder aplicarlo, que en yo, el cerebro, la inercia del cerebro, lo que estás pensando en defender la idea. Claro. Entonces, la escucha activa, y creo que lo dice por ahí, como un buen listener es un buen, eso es, o sea, está correlacionado con la coachabilidad. De acuerdo. Y la escucha es el deporte menos popular de la sociedad en general. Hmm. Nosotros usualmente estamos preparados para responder siempre, no preparados para escuchar. Siempre estamos todo el tiempo pensando en qué voy a devolver. Cuando estamos hablando, yo estoy pensando qué te voy a decir, en vez de como estar aquí contigo y escucharte. Entonces, yo creo que esas dos cosas ayudan mucho a la coachabilidad, que además no son cosas que necesiten salir a leer, salir a estudiar algo, sino, oiga, en serio, practiquen la escucha activa. Claro. Sencillito, sencillito. Y también tratar de aplacar el ego y dejarse decir las cosas. Como tú dijiste, cállense la boquita de sabelo todos. Declaren ignorancia. De acuerdo. Una de las cosas que nos pasó a nosotros en Naranja Lindísimo fue, oiga, los líderes declaramos ignorancia porque no tenemos un culo de idea de liderazgo y el equipo, todo el mundo, todos los del equipo nos dieron feedback este año, no te conté. Pues nos dijeron como, oigan, Naranja Media es genial, la cultura es genial, amamos todo, genial, el trabajo de nuestros sueños. Pero el cuerpo de liderazgo, excepto Manu, que Manu es un gran CEO, excepto a Santiago no lo vemos nunca, él vive en su isla, como por allá, no, hay que llevarle ofrendas para poder hablar con él. Y yo pues, o sea, yo no pido mucho en ofrendas, es decir, yo soy... El caso es que ese tipo de cosas son como declaren ignorancia. Claro, total, buenísimo. Ya este libro de Ego is the Enemy, ¿no? Ego is the Enemy, Ryan Holiday. de Ryan Holiday. Espectacular libro. Hay que leerlo, buenazo. Perfecto, buenísimo. Ahorita yo estoy muy contento con Javi, nuestro vendedor. Javi, te amamos, eres muy cool. Y yo le decía ayer a Javi en nuestra sesión de coaching, le decía, vato, tú eres muy coachable. Te admiro, te aprecio, porque eres muy coachable. A mí me impacta, güey. Me impresiona mucho la velocidad a la que yo te doy alguna recomendación, alguna sugerencia o te hago alguna pregunta y tú ya en la llamada siguiente lo estás aplicando muy loco, muy poderoso. Y pues ha tenido unos resultados de ventas muy pesados. O sea, la verdad es que es un crack. Este vato es un crack y creo que esa característica de que sea coachable y jamás se ha defendido de nada el vato. O sea, de repente hasta Sexay me pide perdón. No, Dan, disculpe. Yo, vato, no pidas perdón. O sea, tranquilo. O sea, simplemente hay que cambiar Bien. cierta cuestión, ¿no? Entonces, bueno, eso me parece muy cool. Segunda cosa, güey. ¿Estamos preparados para la segunda cosa? No sé, creo que sí. Dispara. Curiosidad. Oh, poderoso. Muy importante, si tú quieres ser un gran vendedor, tienes que ser genuinamente curioso. Poderoso. Y si tú quieres reclutar un gran vendedor, descubre a alguien que sea verdaderamente curioso. Fíjate, creo que lo que tú y yo hacemos, o sea, tú y yo como vendedores, pues gracias a Dios hemos tenido buenos resultados y creo que los dos somos muy curiosos, los dos somos muy preguntones, ¿no? Sí. Yo, pues mi primera profesión fue ser periodista. Tú, a fin de cuentas, haciendo podcast, te dedicas Todo el tiempo. a extraerle información a la gente. Y a mí, yo lo gozo, a mí me divierte mucho. O sea, ahorita que estoy en el podcast o cuando estoy dando sesiones, esa no es mi zona de confort. O sea, para mí, yo para pues estar desechando este choro, me tuve que preparar, ¿no? Sí. Igual, cuando voy a dar una sesión me tengo que preparar. Eso para mí, y la preparación, yo no soy tan fan. O sea, no me encanta. Y luego ya que lo hago, lo disfruto. Pero lo que yo realmente disfruto es hacerle preguntas a la gente. O sea, tú has estado conmigo en eventos sociales. Yo casi no hablo. O sea, yo más bien me encanta escuchar. De verdad, hay una genuina curiosidad y también creo que por eso me gusta tanto aprender, ¿no? Y no todo el mundo es así.
Oye, ¿tú crees que hay una forma de ejercitar el músculo de la curiosidad? O sea, aumentar tu curiosidad. Porque, es que yo no sé, porque podría, o sea, pensando en siendo yo, como poniéndome los zapatos de la audiencia, puede alguien de estar diciendo como, ay, pero es que así eres tú, es que igual tu contexto, es que se juntaron los puntos y los astros. Y los curiosos nacen o se hacen, pregunta así toda. Es decir, ¿tú crees que se puede? Yo creo que si eres vendedor, tienes que. Nada, fue como forzarla al comienzo para que se vuelva Sí. natural después. Piensa tú en la gran mayoría de los podcasts top son grandes entrevistadores. Piensa en Somos Emprendete, piensa en Diego Arrazas de Dementes, piensa en Creativo de Roberto, piensa en Jessica Fernández, más allá del Rosa, que ha estado en el número 1 en México últimamente. Es gente que son grandes preguntadores. Yo creo que ellos lo tienen natural. Pero si estás en ventas, lo tienes que desarrollar. Hay un ejercicio que me encanta que plantea Mark Roberts en su libro. Y es, la próxima vez que tú estés en una boda, en un matrimonio, la próxima vez que tú vayas a un evento de networking, ya sea de tu universidad o de tu trabajo, la próxima vez que estés en cualquier evento social y hables con un desconocido, extiende la conversación todo lo que puedas haciéndole preguntas. Extiende la conversación todo lo que puedas haciéndole preguntas sin tú hablar de ti. Sin tú hablar de ti. Entonces, Fantástico. yo creo que ese es un gran primer ejercicio que puedes hacer. Creo que si eres introvertido, la dificultad viene por el lado de animarte a hacer las preguntas, animarte a hablar con un desconocido. Creo que si eres extrovertido, la Tienes que dificultad, bajarle, exacto, bajarte, sí. así es. La dificultad no es hablar con los desconocidos, la dificultad es no, Callarte. sí, tal cual, tal cual. Cerrar el pico. Sí, entonces De acuerdo. yo creo que ahí, o sea, eso es algo que hay que practicar. Y yo pienso que la familia es un gran escenario para hacerlo. O sea, Mm. muchas veces te acercas con tus familiares y empiezas a hablar de cosas triviales y no haces un update de qué onda con tu vida. O sea, dónde estás trabajando, qué ha pasado en tu existencia últimamente, en tus relaciones interpersonales. O sea, no sé tú, pero en mi caso, pues hay muchos primos o tíos que veo relativamente seguido y no hago tan buen trabajo de ser curioso y de preguntarles qué está pasando en su existencia. Entonces creo que por ahí uno puede practicar Sí. la curiosidad. Sí, hay unas. Y hay unos ejercicios muy bacanos. Yo no me acuerdo cuál era el ejercicio de los 5 porqués. ¿Tú te acuerdas? Esto lo hacen Sí, mucho en ejercicios de creatividad. Y es que en general uno siempre llega a las verdaderas razones de cualquier cosa. sí, Aplica para. Estos son ejercicios de creatividad que creo que nos podemos traer para acá. Que es, oye, entonces, ¿por qué decidiste venirte a vivir a Colombia? Entonces tú, porque pues quería abrir Sandler. ¿Pero por qué querías abrir Sandler? Ah, porque me estaba yendo bien en México. ¿Y por qué te fue bien? Es que yo salí mal salido de una sociedad que no es... Y uno empieza a profundizar y es interesante. sí, Yo creo que o sea, tratar de inducirse a uno mismo la curiosidad y forzarla, el famoso fake it till you make it de la total, curiosidad, creo que se puede. Para los vendedores es como que si uno no es curioso, la embarra tal cual. inmediatamente, la riega. Probablemente hay otras carreras, probablemente, que perdonen más esta habilidad. Pero es que en ventas, si uno no es curioso, pues. Hay una ¿cómo es? Regla Sandler. Tu poder está en adquirir. ¿Cómo es que es la regla Sandler de adquirir información? Tu valor como Tu, vendedor depende de la información que obtienes, no de la información que das. no de la información que das. Así es. Es decir, David Sandler está ya amándonos. Es correcto, así es. Te mandamos saludos, David. Te Ujú, amamos. ujú. Em, ahorita que hablabas del ejercicio de los 5 porqués, y pasa lo mismo con el método Sandler, es muy fácil hacer preguntas de manera bully. Dice Mark en su libro, los grandes vendedores hacen muy buenas preguntas sin que suene A interrogatorio. exactamente. Así es, tal cual. Entonces, piensa en este de los 5 porqués. Uno lo puede hacer con una mala tonalidad. Como, ¿y por Y se va qué? a sentir. Ajá. ¿Y luego por qué? ¿Y luego por qué? Y si no le metes tonalidad suavecita, si no le agregas más palabras al por qué. Me pasó
que entrevisté hace como un par de años. Entrevisté a una persona que sabía que estaba aplicando para Sandler, me había dicho que era fan de Sandler, y entonces estábamos rompiendo el hielo, y entonces yo le estaba preguntando, oye, ¿qué onda? ¿Cómo va tu día? No sé qué, y me interrumpe la pregunta y me dice, bueno, espérate, antes de que comencemos, me gustaría agradecerte por el espacio, muchas gracias por el tiempo, tenemos una hora como habíamos agendado. El propósito de esta reunión, pues, es conocernos un poquito más, que ustedes como empresa me conozcan a mí, a ver si yo soy la candidata ideal. Y pues te voy a hacer muchas preguntas y me encanta que tú también me hagas muchas preguntas a mí. O sea, empieza a hacer un acuerdo previo Sí. súper libreteado, súper libreteado. Y pues se lo está haciendo al coach de Sandler, ¿no? Entonces yo tenía sentimientos encontrados porque yo decía, a ver, pues por un lado, qué chévere que estás haciendo un acuerdo previo y que estás haciendo los 5 elementos. Claro. Pero por otro lado, David Sandler no se inventó ni el acuerdo previo, ni el embudo del dolor, ni la reversión, ni nada de eso, para que uno se sienta en algo tan acartonado y tan estructurado. Claro. Entonces, a fin de cuentas, las técnicas de ventas, las preguntas, deben de sonar a conversación. O sea, a conversación. El vendedor no se debe de... El prospecto no debe de sentir el interrogatorio, sino debe de sentir que está en una conversación casual. Y eso solo parte de la genuina curiosidad. Eso no va a ser resultado de la técnica, porque la técnica es muy fácil que sea como una ametralladora de preguntas. Claro, como, ay, ¿por qué? Y esto, y no sé qué, y ¿cómo te está yendo con esto? Y entonces no sé dónde, y cuánto vendiste, y no tiene que sonar así. Y creo que hay una de las sesiones que nosotros tenemos en Sales Mastery, ¿te acuerdas? Que es la de cómo hacer las preguntas. Porque una cosa es la pregunta, pero creo que hay más poder en el delivery de la pregunta que en el contenido de la pregunta. Es decir, yo te puedo preguntar, oye, ¿por qué te viniste a Colombia? Oye, Dan, ¿y tú por qué te viniste a Colombia? ¿Y por qué? ¿Y por qué México? ¿Y por qué Sandler? En vez de decir, oye, sí, no te creo, ¿cómo así? Pero entonces tú empezaste en México. Ok. Y más abiertas y más charladito. La gente es adicta a las conversaciones de bar. Sí. No adicta a las conversaciones de estación de policía. Tal cual. Entonces, pues démosle lo que... Es decir, se siente uno mucho más cómodo. Y eso tiene técnica. Es decir, la tonalidad, como la cadencia de las palabras, si tú eres muy brusco con tu acento. Hay un montón de cosas. Eso no es como el objetivo de este episodio, pero como que saber hablar y saber leer la habitación, saber leer lenguaje corporal, saber leer un montón de cosas. Así yo creo que en el evento de networking uno puede extender lo más posible la charla sin tener que hablar tú. Total. Porque, sí. Y terminas cayendo muy bien. Además. Mientras que si hablas mucho, corres el riesgo de no caer tan bien. Solo porque pues, le robaste tiempo a la historia, güey. Yo creo que uno puede pensar en un ejercicio que para la audiencia. Piensen en la última vez que tuvieron una cita romántica de esas de primera vez. Puede ser que un amigo les dijo, mira, conocí a fulanita, te presentaron, Tinder, todas las aplicaciones que hay, lo que sea. Por primera vez, cita como medio a ciegas. Las citas que uno clasificaría como una cita muy exitosa, como, oye, esto estuvo muy interesante, me la pasé bien, es la cita donde no hubo como nadie se robó la conversación. Sí. Donde hubo preguntas para allá, hubo preguntas para acá. No es como ese fulano o esa fulana que llega y de una se sientan y como ella. Como, primero te quiero agradecer el tiempo de haber salido conmigo y de considerarme como tu pareja sexomorbo-amorosa. Y te quiero contar, tenemos una hora, ¿cierto? Y uno llega a la casa y uno dice, no, o sea, no hicieron sino, o sea, me dieron todo un monólogo. Claro. Nadie disfruta los monólogos, la verdad. De acuerdo, totalmente. De acuerdo. Y así, yo creo que son más las malas primeras citas que las buenas primeras citas porque son escasos los buenos conversadores. Totalmente, así es de acuerdo. Y no es tan difícil diferenciarse. Si pone uno en práctica esto que estamos charlando, no es tan difícil diferenciarse. Estás jugando, estás haciendo el tuerto en el mundo de ciegos. Tal cual. ¿Cómo lo puedes medir? Si vas a entrevistar a alguien, ¿cómo lo puedes medir? Revisa, y vendedor, prepárate para aplicar esta si tú te vas a ir a entrevistar. Tan pronto llegas a la entrevista, sea si es presencial o si es virtual, pues el vendedor debería de estar haciendo preguntas. Ajá. O sea, desde el cómo estás, cómo te ha ido el día de hoy, cómo va todo, las típicas triviales, es buena señal que las hagas, pero también chévere que como vendedor hayas investigado previamente a la empresa que te va a entrevistar y más aún, que hayas investigado al personaje.
que te va a entrevistar. O sea, es muy buena señal que yo como gerente, el vendedor me diga, oye, vi que saliste en tal revista, oye, vi que acaban de hacer este anuncio de cambio en sus estrategias de negocio, oye, me encantó el post que subiste en LinkedIn de no sé qué. ¡Wow! Hizo la chamba, pues, hizo chamba previa, me explico. Entonces, eso es tremenda buena señal. Y el otro momento es en el roleplay. Volvemos a lo esencial del roleplay. Por un lado, que el vendedor haga preguntas para entender a la perfección el roleplay y la situación. Y por otro lado, que cuando le den el feedback, el vendedor genuinamente haga preguntas más profundas del feedback. Claro, claro. Oye, el roleplay es bien importante, seguro este hombre. O sea, el roleplay es clave. Clave. Es que Y no hacer roleplay es como si tú contrataras a un jugador de fútbol sin verlo jugar. 100%, sí. Solo hablando con él por teléfono. Sería absurdo. 100%, sí, por cómo se ve en la llamada de Zoom al Exacto, jugador. tal Y cual. eso es lo que hablamos un poco en el episodio pasado de apagar incendios y batallas y apagar y ganar la guerra. Creo que preparar un buen roleplay y preparar una buena rúbrica de calificación según el contexto de negocios de la empresa de uno, esto es un mensaje para los líderes, es pensar, y yo estoy en ese proceso, no lo estoy diciendo desde el otro lado, estoy diciéndolo desde estoy en proceso de lograr esto. Uno debería estar dedicándole suficiente tiempo a entender cómo voy a calificar a mis prospectos de contratación y dedicar el tiempo a preparar un roleplay, dedicar el tiempo a hacer la rúbrica de calificación y no simplemente entrar una llamada que me agendó mi asistente de, hola, y bueno, tú eres el que está aplicando, ¿a qué cargo es que estás aplicando? Ah, sí, comercial. Entonces, que eso pasa mucho. Pasa mucho. Porque es que era apagando un incendio de corto plazo, ganando una batalla y no pensando Sí, en la guerra. de acuerdo. Entonces, o sea, la preparación también del que va a entrevistar me parece poderosísima porque así como, mucho, es que o sea, las dos partes se hacen un favor si se preparan. Sí, ¿Por qué no hacerlo? Suena como muy obvio, como, ay, pues sí, obvio. Pero pasa menos de lo que uno creería. La totalmente. rotación de los equipos comerciales es del área con rotación más alta en las industrias. O sea, Claro, después de eso, quién sabe cuál. de acuerdo. Entonces, prepararse. Así es, efectivamente. Vamos por la tercera Number y three última, y última. que es bastante straightforward y siento que esta es más difícil de medir, Sí, estás eh, dura. pero creo que es bien importante conseguir las fuentes de información y es la ética De de trabajo. trabajo. O sea, a fin de cuentas, ¿qué tan chambeador es el güey? Ujú. ¿Qué tan chambeador es? Em, ¿Cómo puedes medir la ética de trabajo de alguien? Yo te diría que lo primero es estar muy alerta a la ética de trabajo, porque a veces no estamos alerta a la ética de trabajo. Entonces, ¿qué significa? Estar al pendiente a ver qué tanto se tardó en responderme el correo Correo. electrónico. O si le hice una llamada y no me contestó, me devolvió la llamada. ¿Qué tanto esfuerzo hace porque el correo esté bien escrito? Ujú. O sea, ese tipo, encárgales algo. Creo que es bien importante No que, deja tarea. Sí. sí, o sea, que en algún momento del proceso o en varios momentos del proceso haya tareas en donde tú encargues. También ahí vas a poder medir si te hacen preguntas y luego qué también ejecutan la tarea. Y te fijas en los detalles, ¿no? O sea, por ejemplo, si la tarea es una tabla de Excel, oye, a ver, si le puso bordecitos y puso cosas en bold y no puso cosas en bold, o sea, como el qué tan, si hacen las cosas con excelencia o si descuidan los detalles. Ujú. O sea, creo que en todo ese tipo de cosas puedes medir, es una de las fuentes por las cuales puedes medir la ética de trabajo. Sí, sabes que hubo una época, no sé si eso todavía se usa mucho. Yo sé que en las grandes farmacéuticas aplican mucho esta y es que van y hablan, o sea, van a tu casa y hablan con tu mamá y miran cómo organizas el cuarto y miran, suena intrusivo, pero yo Claro, me acuerdo que los cargos altos de como C-level de las farmas hacían, no sé si eso todavía sigue siendo legal o no, igual no tiene que pedir permiso y esas cosas, pero claro. iba como el que tomaba la decisión de reclutarte o no, y iba y tomaba mucha nota como haciendo una observación como muy antropológica de tu comportamiento en tu casa. Llegan y está tu cama tendida, llegan y está no sé qué, esto es un desorden, esta casa buena, o llegan y está decente y te hablan y le preguntan a tu mamá, pues si eres joven y la cosa y sigues viendo a tu mamá.
y le preguntan, oye, y le hacen preguntas y eso también son preguntas que son muy válidas cuando uno hace chequeos de referencias, dice Mark en el libro, y es llamar a las referencias y no decir, oye, ¿cómo es la ética de trabajo de Dan? Claro. Y pues, todos van a decir, pues obviamente es la referencia, a la referencia le dijeron que le iban a llamar, entonces, Claro. no, Dan es excepcional, su ética de trabajo es de altísimos estándares. En vez de sesgar la pregunta, tan obvio, ¿no? Como que es que obviamente me van a decir eso. No creo que a nadie llame, yo creo que nadie llama a la referencia de, oye, la ética de trabajo, no, Dan es un cafre. Con Dan Sí, nada, obvio. ni un Total. café. Eso no va a pasar. Entonces, más bien, en vez de preguntar, es como, oye, ¿y Dan qué hacía todos los días? ¿Y Dan no sé qué? ¿Y cómo entregaba? ¿Y cuando hacía esto, qué hacía? Cosas que hagan que la pregunta a las referencias que uno puso en su hoja de vida y demás, pues nos muestren que la ética de trabajo, pues, tiene sentido para nuestro contexto de negocios. De acuerdo. Hay una pregunta que él sugiere que me gusta mucho y es que tú le digas a la referencia, muy importante llamar a referencias, jóvenes, porque también es uno de los errores que yo he cometido. ¿No llamar? Sí, no llamar a las referencias y pues estás en el hoyo, ¿va? O sea, hay que llamar a las referencias. Y la pregunta que él plantea es, a ver, te voy a dar una lista de 3 o 4 características. Entonces podrías decir, por ejemplo, las que hemos mencionado. Coachabilidad, ética de trabajo, capacidad de hacer preguntas y, voy a inventar, diligencia. Tú que conoces a esta persona, ¿en qué orden las pondrías de acuerdo a su personalidad? O sea, ¿cuál de esas es la que más identificas con él? ¿Y por qué? Y entonces también puedes obtener información ahí adicional, como tú bien dices, no es una pregunta sesgada, sino que le estás dando mucha apertura al entrevistado de que se exprese, ¿no? Al referenciador de que se exprese. A mí esas preguntas... Ah, bueno, y él también dice ahí como defínale a la referencia lo que usted entiende por coachabilidad, lo que usted entiende por... para que le den... Para que siempre... Pues es que se nota que él es muy ingeniero en el libro. Sí. Y es como todo, o sea, estandarización de definiciones y bueno, todas esas cosas que son como muy... Esto tiene que no tener ningún hueco estadístico porque todo tiene que estar medio con la misma barra. Yo estaba pensando algo de ética de trabajo y es que muchas veces cuando estamos entrevistando para potenciales vendedores, nosotros nos enfocamos mucho en resultados pasados, ¿cierto? Entonces, es que yo voy a renuncié a Naranja y ahora voy a vender en Sandler. Entonces, Dan me está entrevistando, entonces Dan dice, oye, ¿cuánto vendías en Naranja Media? Ah, no, vendíamos tanto. Y al año, tanto. ¿Y cuál era tu tasa de cierre? Tanto. ¿Y cuánta, no sé, cualquier cosa? Preguntas de resultados, enfocadas en resultados. ¿Y qué es lo que pasa? Los resultados muchas veces están muy atados a cierto tipo de industria. Claro. Entonces creo que una de las cosas que yo creo que puede ser una sugerencia interesante para medir work ethics, sobre todo enfocada en ventas, es que si uno quiere mirar, o sea, si uno quiere tratar de poner bajo la lupa el pasado de un comercial, de un vendedor, de un potencial vendedor, debería poner la lupa enfocada en comportamiento más que en el resultado final. Y una de las cosas que dice Mark Roberts en el libro es, hay gente, o sea, Santiago puede ser el mejor vendedor de podcast, pero de pronto es pésimo vendiendo coaching y entrenamientos de ventas. Porque tienes unas características de personalidad diferentes, unos tipos de comportamientos diferentes, y creo que tratar de medir esos comportamientos y esos hábitos profesionales, tratar de medirlos puede darnos una ética de trabajo, puede ayudarnos a medio proyectar una ética de trabajo en nuestra compañía. Total. En vez de decir, claro, y va a llegar y entonces, claro, es que él tenía una venta mucho más consultiva ya, aquí la venta es un poco más express y depresión y cosas de ese estilo. Entonces tratar de, porque los resultados finalmente además son más manipulados, son como más... Claro, si uno pregunta sobre comportamiento, tengo la impresión, dime tú qué piensas, no son preguntas tan intrusivas como de, bueno, ¿y cuánto vendías? Sí, ¿no? Como, oye, ¿cómo se veía un día tuyo? Él dice, ¿cómo se ve un día tuyo? Sí. Ah, no, yo me levanto, hago esto. ¿Y cómo se ve un día? Hago tantas cotizaciones, hago esto, hago siempre 5 llamadas. Y hay pisticas. Y yo siempre de 9 a 10 prospecto en frío porque es que si no, no se me... Y entonces tú empiezas a tener pistas. Y no suena tan intrusivo. Cuéntame cómo se ve un día tuyo. Sí. Tiene más sentido que resultados per se. Y esos que te dan respuestas ambiguas, dices, híjole, yo no sé qué tan bueno sea organizando este cuate, ¿no? Sí. O sea, ¿cómo es un día tuyo? No, pues yo atiendo a los clientes y pues a los clientes que necesitan atención
les envío propuestas y pues ahí estoy al pendiente haciendo seguimiento, ¿no? Sí. Como algo así. Pues dices, hijo de su madre, este vato raro. claramente no tiene horario en su Es todo y existencia, nada güey. a la vez. Sí, total. Mientras que el que te dice, no, pues mira, yo procuro levantarme a tal hora y después pues hago un ratito de meditación y después dedico 10 minutos a planear mi día y luego a tal hora procuro hacer ejercicio y no sé qué, tengo que ir a recoger al niño al colegio, lo que tú quieras, pero que le mete un poquito de organización y planeación y dices, oye, se me hace que esto va por mejor camino va que el por que buen te da la respuesta ambigua. Sí. Y ojo, porque a veces puede ser alguien encantador y te da una gran respuesta. Y te da una gran historia. Ambigua. Ambigua. O sea, sin ser específico, sin ser organizado, sin ser ordenado. Entonces ahí creo que es donde hay que estar al pendiente. 100%. Ahí, ¿cuántas veces hemos hablado de que nuestro calendario es nuestro aliado en este show y que los espacios sagrados de lectura, de meditación, de prospección, de cierres, de actualización de CRM, yo creo que si uno le dice, y porque es que todos los líderes comerciales sufrimos con esto, si uno le dice, si tú me estás reclutando y yo te digo, al final, que yo digo, oye, y yo la verdad tengo el hábito que al final de mi día, entre 4:30 y 5, yo siempre actualizo mi CRM, tú sales disparado de tu silla de la felicidad. Totalmente. Ya saben, diga, yo tengo horarios sagrados de prospección porque así me funciona la vida. Usen lo que les hemos dicho en este podcast. Totalmente, sí. Ay, ya, Las me horas encantaría. sagradas de prospección, Eso. la actualización del CRM, revisar mi recetario. Revisar mi recetario. Eso hago y la verdad, a veces cuando digo voy a ir a cine con mi novia, prefiero no ir porque prefiero mejorar mi recetario. Eso es Yo no veo Netflix, yo simplemente veo videos tutoriales de mi CRM. contratado. Contratado, Muy güey, bien, contratado. muy bien. Y ojalá Me tengas encanta. una vida. Ay, Bueno, ahí están las lo tres tenemos. de Mark Roberts y en realidad para todos, no solo para ventas, sino para cualquier profesión. Creo que estas tres Para la life. pueden servir. Así Resumen es. tú o resumen yo. Resumen tú. Resumen Pum. yo. Entonces, si ustedes quieren ser, bueno, por el lado de vendedores, si ustedes quieren ser altamente reclutables o aumentar su nivel de reclutabilidad, de nuevo no sabemos si la palabra existe, no nos importa. Pues tenemos una sección que se llama la preguntación, no me voy a excusar. Es correcto. No, ustedes, o sea, tienen que tener 3 grandes características y que por el otro lado, los líderes deberían estar todo el tiempo buscando para saber si el candidato es el correcto. De nuevo, en el libro ahí dicen que esto puede ser solo para el caso de Mark en su época, pero nosotros creemos que esto aplica para todos, incluso para la vida. Número 1, coachabilidad, que seas coachable, es decir, que uno cuando le dan feedback, uno lo sepa, absorber y aplicar. Es correcto. Si uno, o sea, a las dos tienen que pasar, una puede pasar más que otra, pero tienen que suceder. La segunda es que tienen que ser curiosos, ¿sí? Tienen que ser curiosos y la curiosidad es poder entender los dolores, las necesidades e intenciones de nuestro prospecto a través de preguntas efectivas y que no suenen a interrogatorio. ¿Sí? Tenemos que forzarla si no somos curiosos naturales. Y si somos curiosos naturales, hey, tenemos un superpoder que probablemente estamos desperdiciando. Entonces, o la fuerzan, o nacen con ella, o la hacen, pero la tienen que tener, no negociable. De acuerdo. Y la última, ética de trabajo, que la gente, o sea, tratar de medir y tratar de tener una personalidad y una forma de ser profesional, en este caso como vendedor, que le pueda mostrar a la otra persona, que le pueda mostrar al líder que me va a reclutar, que yo hago la chamba cuando hay que hacerla, que yo la hago bien, que yo busco hacer las cosas bien hechas, que yo soy juicioso, que yo soy disciplinado con las cosas, ¿verdad? Que soy atento a los detalles, que respondo, o sea, que me trato de alinear todo el tiempo con las políticas o con la ética de trabajo de la compañía en la que voy a trabajar. Y pues pensando en que cuando me contraten mi comportamiento va a estar acorde a lo que ellos están esperando de mí. Si yo muestro un buen comportamiento, sobre todo en ventas, pues tiene mucho sentido que eventualmente cuando me contraten yo sí haga buen trabajo. Obviamente, yo creo que una advertencia. La gracia de esto no es que ustedes se maquillen, es que ustedes sean eso. Sí. Porque esto también suena como, entonces dígales esto que te contratan. Y en realidad no, oiga, sean todo, que esto venga de adentro, que ustedes sean curiosos desde adentro, que ustedes sean coachables desde adentro y que ustedes sean éticos en su trabajo desde adentro. No se maquillen, porque si los maquillan, pues los echan en un Q. Sí, exacto, no es sostenible. No es sostenible. Y eso es Me encanta. Chan Chan. Gracias a Mark. Gracias a Mark. Te amamos. Fascinantelibro.com. Así es. ¿Listo? Correcto. Muy De bien. nuevo. ¿Qué es lo que hacemos ahora?
decirle a la audiencia que se suscriba en YouTube, que se suscriban en Spotify, que se suscriban en Apple Podcast y nos dejen reviews de 5 estrellas. Si son de 4.99 estrellas para abajo, díganoslas por interno. Nosotros recibimos feedback. Somos muy coachables hoy en día, creemos. Sin duda. Sobre todo en temas de podcast. Entonces no lo cuentan, se suscriben, compártanlo con los amigos como si estuvieran vendiendo en un multinivel, ¿vale? Y ahora sí, lo podemos decir. A la 1, a las 2 y a las 3. ¡Lo tenemos! ¡Muy!